¿Qué del uso de los buscadores en América Latina y de Internet? ¿Hacia dónde están mirando los empresarios cuando se trata de oportunidades en la red? Bueno, este fue uno de los temas de la reunión que se realizó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, en la que participó nuestro invitado Alec Oxenford, creador, cofundador, debo decir, de derremate.com, después OLX.com, emprendedor por naturaleza. Y Alex, antes de presentarte, también debo decir que otro de nuestros invitados, Daniel Undurraga, con quien recién charlamos, pues bueno, también estuvo en ese evento. Bienvenido. Y en esta conversación ya sabemos cómo le ha ido a América Latina en el año pasado y en este año, pero ¿qué hay del ecosistema para alentar emprendimientos en la región? ¿Cómo fue ese último año? Mira, yo creo que estamos viviendo probablemente el mejor año de América Latina de la historia, digamos. Muchas cosas están pasando a la misma vez. Para empezar, por primera vez en décadas, en toda la región hay crecimiento económico generalizado y alto. Además, Latinoamérica se ha vuelto un imán de capital por varios motivos, uno de los cuales es que otras regiones del mundo están mucho más inestables que América Latina, sí, claro, y más deprimidas, que esto es inusual, como Estados Unidos y Europa, y todo eso hace que el campo sea mucho más fértil para un emprendedor. Si además pensamos que el mundo se ha globalizado más que nunca, por ejemplo que el Internet hoy es prevalente en todo el planeta, un emprendedor en América Latina hoy tiene más acceso a capital, un mercado objetivo mucho más grande y en general un momento histórico muchísimo más favorable. Y creo que esto se traduce en que empiezan a aparecer todo tipo de compañías en la región y las que ya existen están teniendo ciclos de crecimiento sin precedentes. Ahora, Alex, tú sabes que cuando te escucho me viene a la mente los 90, los 80 y a veces me pregunto si realmente esto es un cambio coyuntural de los beneficios que está dando la Reserva Federal y la crisis económica que hubo en Estados Unidos, que inyectó mucho dinero y se está yendo a América Latina, o realmente es un cambio estructural, o sea, no se vuelve para atrás, está expandiéndose muchas economías en América Latina, pero ese es otro tema. Yo lo que te quería preguntar, porque tú eres un emprendedor, tú eres un entrepreneur, y tú has estado en Estados Unidos, has estado fuera de Estados Unidos, has estado en diferentes partes de Latinoamérica. Dime, a calzón quitado, como decimos en Puerto Rico, ¿es más fácil hacer negocio en Estados Unidos que en América Latina o no? En términos generales te diría que sí, es más fácil en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero porque hay una cultura general mucho más propensa a ayudar a impulsar los nuevos emprendimientos. Todo el mundo entiende el valor de un nuevo emprendimiento y el valor de un entrepreneur, y la sociedad entera y la regulación entera está organizada para favorecerlo. Por ejemplo, existe el venture capital, el capital aventura, que prácticamente no existe en otros países. La legislación es mucho más amistosa, el costo de fracasar es mucho más bajo en Estados Unidos que en América Latina, la regulación protege al emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habiendo dicho eso, nunca hemos visto en América Latina un momento donde ha sido más fácil emprender que este. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero porque hay mucho más capital disponible que lo que jamás hubo. Si miramos, por ejemplo, el caso de Brasil, existe por primera vez en la historia, de hecho, un mercado de capitales local. La bolsa brasileña hoy, en algunas categorías, en algunos tipos de negocios, tiene más liquidez y valuaciones más altas que algunas de las bolsas americanas. Eso hace que sea posible desarrollar proyectos locales con un objetivo similar al que tendría un emprendedor en Estados Unidos y con, en algunos sentidos, expectativas de éxito también similares. Esto no había pasado hasta el momento. Además, el hecho de que el mundo se ha globalizado y la masa crítica, por ejemplo, de usuarios de Internet, ha llegado ya a 1.800 millones de usuarios más o menos en el planeta, le da un mercado potencial a un emprendedor basado en América Latina gigantesco, y esto tampoco era el caso hace poco tiempo. Bueno, pero casi que me haces pensar en la primera respuesta que me diste cuando me dijiste que esto no se había visto en mucho tiempo, pero cuando hablas y comparas Estados Unidos con los países de la región, entonces no estamos aprovechando el buen momento como deberíamos para alentar y profundizar una cultura emprendedora en nuestros países, Ale. Mira, yo creo que lo estamos haciendo, por supuesto, yo soy bastante ambicioso, así que a mí me gustaría que lo hiciéramos más todavía, pero... ¿Hacer qué? Y, por ejemplo, creo que sería bueno si los gobiernos de la región
tuviesen como objetivo, por ejemplo, el desarrollo de la industria de capital aventura, el venture capital. O sea, esta es una industria muy difícil de estructurar porque es el riesgo más alto que existe en cualquier negocio. Es cuando las compañías nacen. Evaluar ese riesgo no es algo que puedan hacer los bancos, es mucho más sofisticado que una evaluación crediticia de un banco. Muchas veces, para empezar una industria de venture capital, hace falta que el Estado arriesgue fondos, entendiendo que una parte importante de eso lo va a perder, porque es difícil este proceso en el arranque, pero también entendiendo que a través de esa pérdida, de esa inversión, probablemente nazcan una cantidad importante de semillas de compañías que después tengan un efecto multiplicador en empleo y en creación de valor en la economía general de la región. Yo no sé si no hay muchos casos de esto todavía. Israel, por ejemplo, tiene una política muy clara de Estado para empujar este tipo de sectores y sería muy lindo si se replicase algo así en América Latina. Alec, yo nada más te digo una cosa, tiene que existir libertad de mercado. Tú bien lo dijiste, en Estados Unidos a ti se te ve como un héroe. En Latinoamérica no se ve así. Lo que tenemos que empezar, que poco a poco pienso que va a cambiar, porque cuando escuchamos personas como tú, tenemos un programa como este, poco a poco vamos a ir conectando a esos entrepreneurs y vamos a crear esa cultura para quedarnos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Alex. Gracias por estar con nosotros y yo creo que esto es un tema que tiene que seguirse discutiendo. Sobre todo porque hay matices, no podemos hablar de América Latina en un blanco y en un negro. Claro. Hay niveles, grados distintos de avance.